Podcast de Colombia Risk Análisis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Únete a Podcast y patrocina nuestros episodios. Juntos podemos unir las decisiones con el análisis. Escríbenos para tener más información. Bienvenidos nuevamente a Podcast. Soy Catalina Bobadilla, coordinadora de comunicaciones de Colombia Risk Análisis. El ELN anunció un paro armado del 18 al 21 de febrero del 2025 en protesta por supuestos vínculos entre el Clan del Golfo y el Ejército Nacional, responsabilizando al gobierno por la expansión del clan en este territorio. Esta acción, este paro armado, junto a las crisis que desató la escalada de violencia del ELN en el Catatumbo, es un desafío para la mesa de negociación del gobierno con este grupo armado, que era además una de las más avanzadas dentro de su política de paz total. El ELN anunció un nuevo paro armado de 72 horas en el departamento del Chocó que iniciará a la medianoche del 18 de febrero. El grupo insurgente señaló al gobierno como responsable de la crisis humanitaria. Y es que la política de paz total ha sido la bandera del gobierno Petro. Sin embargo, hemos visto muy pocos avances de esta. En parte porque son muchas mesas de negociación al mismo tiempo. Lo que pasa con la política de paz total es que es una política muy ambiciosa. Sin embargo, desde Colombia Risk Análisis, creemos que el gobierno va a empezar a enfocarse en pequeños grupos y tener algunas pequeñas victorias con estos grupos que es más fácil dialogar. Por ejemplo, con Comuneros del Sur, al ser un grupo más pequeño y una facción del ELN, parece tener mejores expectativas. Sin embargo, pues esta misma guerrilla va a intentar seguir atacando estas negociaciones y es muy poco probable que el ELN demuestre una voluntad de paz y detenga su ofensiva. Adicionalmente, desde Colombia Risk Análisis, creemos que entender todo este tema de seguridad va más allá de simplemente ver cómo se está desarrollando el conflicto. También creemos que es importante ver la relación entre los poderes civiles, en este caso el gobierno nacional, y las fuerzas militares, que en medio de esta situación de seguridad recobra mucho más importancia para el análisis. Estamos en este momento realizando una investigación sobre las relaciones civiles-militares que está muy próxima a salir. Y parte de esta investigación nos hemos dado cuenta en conversaciones con fuentes académicas y cercanas a las Fuerzas Armadas que hay una tensión desde el inicio, y es que no hubo una armonía entre la construcción de la política de seguridad y la política de paz total. Y es que estas políticas no pueden ir cada una por su lado. Es importante entender que la paz necesita seguridad. Y aquí es donde el papel del ministro de Defensa es clave, porque este ministro es el enlace entre la política de seguridad, la dirección del presidente o la estrategia del presidente, la cúpula y los comandantes de las Fuerzas Armadas. Además a esto hay que sumarse que hay una transformación del conflicto, que si bien no deja de ser político, es cada vez más criminal. Desde el acuerdo de paz del 2016, el conflicto se ha ido transformando y ahora tenemos otros problemas que la política de seguridad debe enfrentar, como es, por ejemplo, la economía ilegal, que es clave para entender y enfrentar a los grupos armados. Y también a esto se le suma que hay una presencia de grupos armados transnacionales y hubo unos conflictos que ya no solamente están en el territorio rural, sino también en el territorio urbano. Según fuentes que consultamos para este informe que estamos construyendo en Colombia Risk Análisis sobre las relaciones civiles militares, nos comentan que el comisionado de paz nunca habló con el Ministerio de Defensa para cuadrar cómo debía ser esa política de seguridad, cómo debía ser la política de paz, cuáles debían ser las estrategias para implementar ambas. Entonces, las fuerzas han perdido la capacidad de prever cosas y actuar antes de que sucedan los hechos. En este informe que estamos realizando, también estamos analizando estas rupturas en las comunicaciones y cómo se coordina la política de seguridad con la política de paz. En este panorama es donde la salida de Iván Velázquez del Ministerio de Defensa representa una ruptura grande y es traumática, porque interrumpe el proceso de políticas de seguridad durante estos años y la transición va a ser muy difícil porque además está dando en medio de una conmoción interior en el Catatumbo y de un panorama de crisis humanitaria en el Chocó. Y ya estamos viendo los impactos de esto. La respuesta del ministerio ante la crisis del Chocó no fue la que se necesitaba. La gobernadora no pudo establecer comunicaciones ni con el Ministerio de Defensa ni con el gobierno desde el primer día del paro, y además ya había venido lanzando algunas alertas desde hace mucho tiempo de que esto iba a suceder y tampoco llegaron a oídos de nadie. ¿Qué podemos esperar entonces del panorama de seguridad en el país? Como lo mencioné al principio, el objetivo del gobierno entonces va a ser lograr algunos acuerdos con grupos fragmentados para empezar a mostrar avances. Sin embargo, una fuente consultada para este informe, que es parte del grupo asesor de las negociaciones, nos dice que el objetivo principal no es solamente firmar un acuerdo. En sus palabras, ya se han firmado muchos, pero sirven para muy poco. Y es que el objetivo más bien de esto es establecer procesos, transformar el territorio y que la economía de este territorio sirva para el tránsito de los grupos armados y desaparezcan y tengan un incentivo para desaparecer como grupos armados. En este orden de
de ideas va a ser muy difícil que el gobierno venda esto como un logro inconcluso y que busque que su sucesor deba llevarlo hasta el fin. Más bien se verá como una política fracasada y es probable que otras candidaturas utilicen esto como una bandera de ir en contra de la paz total y empezar este aumento de la mano dura. Y es que el panorama realmente no es tan alentador. Si sube una postura más de derecha, vamos a ver una política de seguridad con una visión de un conflicto pasado, no de este nuevo conflicto que se está transformando. Y es que, como lo dije antes, el conflicto cambió. Hay unas amenazas externas que, por ejemplo, vienen del Tren de Aragua, que vienen también de una frontera porosa con Ecuador, que hay una interacción entre grupos, hay unas disputas del control territorial de estas fronteras. Ya por eso no podemos ver el conflicto con los ojos con los que lo vimos cuando el conflicto era en contra de las FARC o en contra del cartel de Medellín, porque esa ya no es la Colombia de hoy en día. El escenario es que probablemente la escalada de violencia va a aumentar porque esos grupos van a continuar enfrentándose para consolidar su control en el territorio, especialmente en los lugares que ya lo comenté, como Catatumbo, que está a la frontera, y también la frontera con Ecuador. Definitivamente una crisis humanitaria y secuestrados nosotros en nuestro mismo territorio. Así lo estamos viviendo. Y estos son los 3 puntos que se debe llevar sobre este tema. Primero, la renuncia de Iván Velázquez al Ministerio de Defensa ocurre en un momento crítico para el cumplimiento de los objetivos de paz y de seguridad del gobierno Petro, lo que genera incertidumbre y afecta la respuesta del gobierno ante la ola de violencia que estamos viendo. La falta de articulación entre el comisionado de paz y las fuerzas de seguridad ha debilitado la capacidad estatal para prevenir y contener estos conflictos. Segundo, el futuro de la seguridad en Colombia abre la puerta para que candidatos a el 2026 se abanderen de políticas de seguridad de mano dura y busquen revertir la política de paz total. Y potencialmente pueden no responder a la nueva dinámica del conflicto. Mientras tanto, persisten amenazas externas como el Tren de Aragua, la disputa por rutas del narcotráfico y la expansión de grupos en la frontera con Ecuador y el Pacífico. Tercero, manténgase conectado porque nuestra investigación sobre las relaciones civiles militares está próximo a salir y va a ser muy útil para entender esta caja negra que es la relación entre los poderes civiles y las fuerzas militares, que en medio de esta situación de seguridad recobra mucha más importancia. Y hasta aquí este episodio de podcast. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en Spotify y YouTube para no perderte ninguno de nuestros episodios. Este episodio contó con la participación de Emilio Castillo, Catalina Bobadilla y Daniel Poveda en el análisis y creación del guión. Arte y edición sonora por Angélica Castillo y Valeria Piña.